El director del diario más importante de este berraco país está muerto. En una época donde el miedo silenciaba a muchos, hubo una voz que no se calló. Guillermo Cano Izaza, director del Espectador, denunció con valentía la corrupción y el narcotráfico en Colombia, un acto que le costó la vida. Su legado sigue vigente, recordándonos que la verdad es un compromiso inquebrantable. Guillermo nació el 12 de agosto de 1925 en Medellín. Él desde pequeños fue criado en una familia donde el periodismo era el legado. Nosotros nos casamos en los años 50. Él desde siempre fue un esposo amoroso. Desde que lo conozco, el periodismo siempre ha sido una convicción firme hacia él de que el periodismo es el arma de la injusticia. Él tenía un amor hacia las letras, le encantaba leer. Él era una persona muy apegada a su trabajo, pero él sabía que su trabajo le iba a traer consecuencias, y así fue, le traía muchas amenazas. Él era un excelente padre. Él siempre, a pesar de que tuviera mucho trabajo, tuvo tiempo para nosotros. La vida de Guillermo Cano estuvo marcada por una profunda vocación periodística. Desde muy joven, su pasión por la verdad lo llevó a seguir los pasos de su padre en el periódico El Espectador, un periódico con una larga tradición en la historia del país. Sus primeros años en la redacción fueron clave para forjar su carácter y consolidar su compromiso con el periodismo independiente, para conocer más sobre los inicios en su profesión. Recuerdo que para el año de 1948, Guillermo Cano ingresó al Espectador. Bueno, él siempre de joven demostró una pasión inquebrantable por la verdad, por la justicia, por el periodismo. Tal vez arraigado a su familia. Para 1952, si mal no estoy, él asume el rol de jefatura de redacción. Y lastimosamente, en 1960 fallece su padre, dándole paso a ser elegido como el director del periódico. ¿Por qué continúan libres individuos como los primos Escobar Gaviria o Marcos Herbert, caracterizados ejemplos de la inmoralidad campante? Los primos Escobar Gaviria. Los primos Escobar Gaviria, huevón. ¿Qué tal este viejo malparido? Para los años 80 se desató una guerra en Colombia, una guerra inmensa, una guerra sin precedentes, con el Espectador y el narcotráfico en Colombia. Dado que los narcotraficantes ya no eran personas ocultas, ya no eran sombras, ya se reconocían, ya sabíamos que eran políticos, que eran empresarios, que eran miembros de diferentes estructuras del Estado colombiano. Trabajar junto a Guillermo Cano era compartir su rigor, su ética inquebrantable y su pasión por un periodismo sin ataduras. Sus colegas recuerdan su liderazgo firme y su convicción inquebrantable, incluso cuando la realidad del país se tornaba cada vez aún más peligrosa. Pero la valentía tiene un precio. No solo él fue blanco de represalias. Con el tiempo, las amenazas dejaron de ser simples advertencias y se convirtieron en la sombra permanente para él y su familia. El miedo llamó a su puerta y nadie estuvo exento del peligro. Bueno, las amenazas empezaron como susurros lejanos. Después empezaron a ser mensajes más explícitos, como llamadas anónimas. Nos llamaban y nos decían que Guillermo dejara de escribir, pero Guillermo nunca se dejó intimidar. Quienes trabajaban a su lado aún recuerdan con precisión aquel último texto, las palabras que aún resuenan en la memoria de su redacción.
Pero mientras que por el lado del espectador se defendía la verdad, por el otro lado, en los círculos del crimen, esas mismas palabras encendían una alarma. Para ellos, Cano no era solo un periodista, era un enemigo, y su valentía debía ser silenciada. Encima, yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Guillermo Cano nos estaba complicando la vida. Sus artículos hacían que la gente hablara, que el gobierno nos pusiera más atención. No podíamos permitir que esto siguiera pasando. Sabíamos que mientras él escribía, la guerra contra nosotros no iba a parar. Planeamos todo con precisión. Esperamos el momento perfecto cuando él saliera de su oficina. Lo seguimos, sabíamos dónde vivía, hasta que hubiera terminado su jornada. La verdad no fue difícil. Una moto, 2 hombres, un par de disparos. Nosotros pensamos que así lo callaríamos, pero nos equivocamos. Su muerte solo hizo que su voz fuera más fuerte. El día que asesinaron a Guillermo, sentí que nos arrebataron a un pilar fundamental en nuestra familia y en la sociedad. La valentía de él al enfrentarse al narcotráfico dejó una huella en la historia del periodismo, y eso es algo que siempre se va a recordar. Su ausencia es un dolor que nunca se va. Aquí, en la avenida Carrera 68 con calle 20, quedaban las antiguas instalaciones del Espectador. De este lugar salió Guillermo Cano minutos antes de ser asesinado. Su asesinato no solo enlutó al periodismo colombiano, sino que dejó una herida imborrable en su familia. Su esposa, quien vivió con él cada lucha, cada amenaza, cada momento de incertidumbre, fue testigo del horror de aquellos días. Pero el dolor no terminó ahí. Para su hija, aquel instante quedó marcado para siempre, el momento en el que el miedo se convirtió en realidad. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era mi padre, solo pensaba en protegernos. Hasta que llegó ese día. Ese 17 de diciembre de 1986, nuestra vida cambió para siempre. Mi mundo se destrozó. Recuerdo esa llamada. ¿Aló? Ese silencio de mi madre antes de soltar la noticia, no supe qué hacer ni qué pensar. Mi solución fue salir corriendo, pero ya era demasiado tarde. Mi padre murió por su propia causa. Desde ese día, nuestra vida cambió para siempre. Después de Cano, la guerra se intensificó. No bastaba solo con silenciar periodistas. Matamos jueces, policías, ministros. Las bombas se convirtieron en nuestra firma. El 2 de septiembre del 89, reventamos las instalaciones del Espectador. Queríamos borrarlos del mapa, que entendieran que nadie se metía con nosotros y salía ileso. Pero ellos no se callaron, ellos siguieron publicando, siguieron exponiéndonos. La verdad no logramos lo que queríamos. Cano estaba muerto, pero su voz no. Se busca a Pablo Escobar. El periódico no va a cambiar la línea editorial ni de información por unas amenazas. Al Estado colombiano le tomó realmente muchos años, en aceptar su responsabilidad con relación al asesinato de Guillermo Cano. Tiempo después, la UNESCO crea los premios de la libertad de prensa para todas esas personas que luchan por la verdad, por la libertad de expresión, contra la censura en general. La muerte de mi padre no significó el fin de su lucha, al contrario, fue el inicio de una misión más grande. Mi madre, mis hermanos y yo nos hemos dedicado a promover su memoria, a exigir justicia. En 1996 creamos la Fundación Guillermo Cano, con el objetivo de promover el periodismo libre. Y en 2024, después de décadas de lucha, el Estado colombiano por fin aceptó su responsabilidad con el asesinato de mi padre. Guillermo Cano fue asesinado por defender la verdad, pero su legado sigue vivo.
Cada vez que un periodista en Colombia o el mundo denuncia la corrupción y el crimen, su espíritu está presente, porque la verdad nunca muere.